Bajo el frío neón del supermercado, el turno nocturno es el reino de dos fuerzas opuestas. Ella domina los pasillos. Cada caja es una extensión de su experiencia. Él es el nuevo gerente, joven y obsesionado con las métricas. Sus mundos no se tocan, solo colisionan. Él la presiona con planillas. Ella le responde con el sudor del trabajo real. Para él, ella es resistencia. Para ella, él es la burocracia ciega. Es una guerra fría por los horarios, donde solo se ven los errores del crachá. Pero una crisis externa que paraliza a la ciudad entera obliga al hombre de la oficina a ensuciarse las manos. Ahora, atrapados codo a codo entre góndolas vacías, la fricción inicial amenaza con encender una química que ninguno se atrevió a contabilizar. El aire viciado de las cámaras de refrigeración se mezclaba con el aroma a detergente barato, un perfume familiar para quienes vivían bajo la luz blanca y fría del Súper La Milpa Dorada, una tienda de autoservicio 24 horas ubicada en la colonia Roma Norte, Ciudad de México. Eran las 3 de la mañana. Un crujido seco resonó en el pasillo de lácteos cuando una carretilla con ruedas desgastadas golpeó el zócalo. El responsable era Patricio Gael Valenzuela Sosa, de 31 años, el flamante gerente. Alto con la camisa de vestir inmaculada que contrastaba con el desorden logístico que lo rodeaba, se ajustaba las gafas de montura fina con nerviosismo. A pesar de la hora, su porte pulcro transmitía una rigidez de oficina, un reflejo de la presión insoportable que cargaba sobre sus hombros para optimizar las métricas. Justo entonces, Patricio se detuvo frente a un estante de yogures, con una tableta de inventario en una mano y la temida planilla de reabastecimiento T40 en la otra. La hoja de cálculo, impresa en un blanco enceguecedor, dictaba un protocolo que para él era ley, para otros una burla. «Señorita Rangel», llamó Patricio, su voz demasiado formal para la madrugada. Esmeralda Esmé Rangel Chávez, de 36 años, ni siquiera se inmutó. Estatura media, complexión fuerte, el cabello recogido en una coleta tirante. Sus manos, curtidas por más de una década en ese turno, terminaban de apilar unas botellas de leche con precisión militar. El chaleco reflectante verde que vestía brillaba bajo la luz artificial, un faro de trabajo físico y lealtad silenciosa. Desde 2013, Esmé había visto pasar a una docena de gerentes, todos con crachás flamantes y la misma ceguera corporativa. «Esmeralda, si me hace el favor», corrigió ella sin mirarlo, cerrando la puerta del refrigerador con un golpe seco. «Y ya le dije que la nomenclatura de la planilla T40 es obsoleta. ¿De qué sirve que me pida los índices de rotación por lote si la orden de compra está varada en el eje central?» Patricio sintió un escalofrío de frustración. Esmé era la mejor en su trabajo, pero también la más reacia a seguir sus protocolos de eficiencia. La veía como una empleada reacia, un obstáculo para su ascenso. «El protocolo es el protocolo, Rangel. Yo no estoy aquí para discutir las fallas logísticas de la ciudad, sino para asegurar que cumplamos con la documentación interna», replicó él, señalando un campo vacío en la T40. Su crachá de gerente colgaba de su solapa, brillando como una barrera de autoridad. «Necesito esto, reportado antes de las 5. La corporación espera resultados». Esmé le lanzó una mirada que contenía todo el escepticismo de sus 36 años. Para ella, Patricio era el epítome del godínez frío, atrapado en el cubículo del jefe, incapaz de entender que la chamba real sucedía en el piso, entre el hielo y el cartón mojado. «Los resultados están en los estantes llenos, no en sus planillas», murmuró Esmé, tomando otra caja pesada sin esperar respuesta. «Si nos enfocáramos en mover esta mercancía en lugar de llenar papel, quizás...» «Esmeralda», la interrumpió Patricio,
con un tono que denotaba que su paciencia se agotaba. Entienda que mi trabajo es optimizar el flujo de trabajo, lo cual incluye el seguimiento estricto de los formatos. El silencio se instaló, tenso y pesado, roto solo por el zumbido de los refrigeradores. Esme asintió lentamente, pero en sus ojos brillaba la certeza de que él estaba equivocado. Se alejó hacia el almacén frío, el corazón logístico caótico que él rara vez pisaba, dejando a Patricio solo con su tableta y su frustración. Él suspiró. Llevaba solo una semana en el puesto y ya sentía el peso de las metas corporativas aplastándolo. El despertar de la crisis. 2 días después, la ciudad se detuvo. Lo que había comenzado como un rumor en los noticieros de la mañana se concretó. La huelga del eje central, una huelga generalizada de transportistas a nivel nacional, había paralizado completamente las cadenas de suministro. El Super La Milpa Dorada sintió el impacto de inmediato. La gente se volcó a las tiendas en pánico. Las góndolas que Esme y su equipo habían reabastecido minuciosamente se vaciaron en cuestión de horas. El pasillo de tortillas y granos parecía un paisaje lunar. Patricio, atrincherado en la relativa calma del cubículo del jefe, sudaba a pesar del aire acondicionado excesivo. Su teléfono no dejaba de sonar. La dirección corporativa exigía informes, soluciones, milagros. Pero los números de la planilla T40 ahora eran irrelevantes. No había existencias para registrar. «Gerente Valenzuela tiene que hacer algo», exigió por el intercomunicador el subgerente del turno matutino, con la voz quebrada. «La gente está peleando por el último paquete de papel de baño». Patricio bajó. El ambiente era un hervidero de quejas y mal humor. Un cliente furioso lo encaró exigiendo saber por qué no había arroz. Patricio, programado para hablar de promociones y horarios, se quedó mudo ante la realidad cruda de la escasez. Fue entonces cuando la vio. Esmeralda Rangel Chávez estaba en el pasillo de abarrotes, no reponiendo porque no había nada que reponer, sino gestionando la multitud. Estaba hablando con una anciana que lloraba porque necesitaba fórmula para su nieto. «Mire, doña Tere», decía Esme con calma, poniendo una mano tranquilizadora en el hombro de la señora, «la fórmula no llegó, pero en la farmacia de la esquina aún queda leche de cabra en polvo. Es un poco más cara, pero es nutritiva. Vaya, yo la espero». Esa inteligencia práctica, ese liderazgo silencioso que Esme ejercía sobre la clientela del barrio, era algo que Patricio nunca había visto en sus gráficos. Era empatía innata, algo que ninguna planilla podía medir. La operación Noche Tostada. La noche cayó como una losa sobre la milpa dorada. Los estantes estaban desolados. La directiva había enviado una orden absurda: inventario de emergencia total y redistribución de existencias de reserva. Patricio sabía lo que eso significaba. Tendría que entrar al almacén frío, la bodega de existencias, ese laberinto caótico que solo Esme y su equipo dominaban. A las 11 de la noche, Patricio se quitó el saco y se aflojó la corbata, sintiéndose ridículo. Caminó hacia la entrada del almacén frío. El aire helado le golpeó el rostro, olía a cartón húmedo y metal oxidado. Esmeralda y su equipo estaban enfrascados en una frenética labor. Usaban linternas de cabeza y apuntaban con marcadores industriales los pocos pallets que aún quedaban. Cuando Esme lo vio, levantó una ceja. «¿Vino a revisar mi planilla, gerente?» Patricio tragó saliva. «Vine a ayudar, Esmeralda. Necesitamos ejecutar la operación Noche Tostada. Necesitamos sacar todo lo esencial, racionarlo y preparar los mostradores para la apertura de mañana. No podemos esperar a que la huelga se levante. Si mañana no hay nada, estamos perdidos». Esme lo examinó. Vio el sudor frío en la frente de él, la ansiedad que ya no podía ocultar detrás del crachá. Vio al hombre presionado, no solo al burócrata. «Órale, pero se pone el chaleco»,
dijo Esmé, lanzándole un chaleco reflectante verde idéntico al suyo. Aquí no hay gerentes, solo manos. Y aquí se dice tú, no usted. La formalidad congela. Patricio dudó por un segundo. Luego se puso el chaleco. Era grueso. Olía un poco a humedad y trabajo. Se sintió como si se pusiera una nueva piel, dejando el peso de su traje atrás. Muy bien, Esmé, dijo Patricio, sintiendo la extraña familiaridad de tutearla. Empecemos por el grano. El trabajo fue brutal. Patricio, a pesar de ser delgado, era fuerte, pero no estaba acostumbrado al levantamiento constante de cajas de 20 kilos. Su camisa pulcra se fue manchando con polvo de maíz y sudor. Esmé lo observaba, dirigiendo al resto del equipo con frases cortas y eficientes, manteniendo el ritmo. Ella le enseñó a usar la banda transportadora correctamente, a apilar de manera que las cajas no se fueran de lado. Le mostró cómo el inventario real no estaba en la computadora, sino en las marcas de tiza que el equipo había dejado en el suelo para indicar las reservas. Ustedes llevan años con un sistema paralelo, comentó Patricio, exhausto, mientras se secaba la frente con el dorso de la mano. Sí, porque la planilla T40 no toma en cuenta que doña Rosa, la de la panadería, necesita una entrega especial de levadura cada martes, o que los niños del colegio compran más jugos de mango a fin de mes, explicó Esmé. Su sistema es ciego. El nuestro ve a la gente. Fue un golpe de realidad. Patricio se dio cuenta de que había estado midiendo la chamba desde la teoría, mientras Esmé la vivía desde la práctica y el corazón. Horas después, sentados sobre unas pacas de cartón vacías, compartieron una botella de agua tibia. La química, forjada en el calor del esfuerzo físico compartido y el frío del almacén, comenzó a manifestarse. «No sabes lo que es estar ahí arriba», confesó Patricio, señalando hacia su cubículo invisible. «Si fallamos, si las métricas caen, me despiden. Me jugué todo en este puesto». Esmé lo miró, percibiendo por primera vez su vulnerabilidad. «Lo sé, por eso me caía mal. Creí que su prisa era solo ambición barata, no necesidad, y yo pensé que tu rechazo a los formatos era pereza», admitió Patricio, sonriendo tímidamente. El sudor había suavizado la rigidez de su rostro. «No me di cuenta de que estabas protegiendo un sistema más eficiente». Esmé le devolvió la sonrisa. Era una sonrisa cansada pero genuina, y Patricio se dio cuenta de que era la primera vez que la veía sonreír de verdad, sin sarcasmo. Más allá del chaleco verde, había una mujer inteligente, fuerte y genuinamente atractiva. El crachá y el chaleco dejaron de ser barreras, solo eran uniformes que habían trabajado juntos. El clímax, la queja colectiva. La operación Noche Tostada había permitido al Súper La Milpa Dorada resistir algunos días más que la competencia, pero la escasez era innegable. La tensión social se disparó cuando un grupo de clientes, indignados por el racionamiento y el temor al desabasto, organizó una gran queja colectiva en redes sociales dirigida directamente a la corporación. La reputación del mercado estaba en juego. El lunes por la mañana, Patricio recibió una llamada de su superior, cortante y amenazadora. «O solucionas esto antes del mediodía, o te vas». La queja se está volviendo viral. Patricio regresó corriendo a el cubículo del jefe, intentando redactar un comunicado oficial, lleno de promesas vacías y jerga corporativa. Estaba a punto de enviarlo cuando Esmé entró sin tocar. «Patricio, ¿qué haces? Eso es basura. Nadie les va a creer». Parece un robot disculpándose. «¿Y qué quieres que haga, Esmé? ¿Inventarme las entregas? No tenemos nada que vender, solo promesas rotas». Patricio estaba al borde del pánico. Esmé se acercó a su escritorio, señalando la pantalla. «Tenemos confianza. Tenemos al barrio. Lo que la gente quiere no es solo arroz, es saber que no se van a quedar solos. Tu comunicado habla de logística. Yo te propongo,
hablar de comunidad. Juntos desarrollaron una estrategia audaz. Patricio proporcionó los datos de inventario real, la poca mercancía que quedaba, principalmente productos de limpieza y algunas verduras locales. Esmé propuso usar el estacionamiento trasero para organizar un mercado de intercambio vecinal. No vendemos lo que no tenemos, explicó Esmé. Invitamos a los vecinos a traer lo que les sobra, huevos de su gallinero, jitomates de su huerto, ropa de bebé y usar vales de favor para obtener acceso prioritario a nuestros productos racionados más esenciales. Es una solución de supervivencia, no de ventas. Patricio dudó. Era totalmente anticomercial. Desafiaba cada principio de su manual de gerente. Pero después de ver la desesperación de la gente y la ineficacia de su propia burocracia, se rindió a la lógica callejera de Esmé. Hazlo. Yo me encargo de que la corporación no se entere hasta que sea demasiado tarde, dijo, su ambición corporativa finalmente superada por la lealtad a la gente que Esmé le había enseñado a ver. El triunfo y el anuncio. El mercado de intercambio vecinal fue un éxito rotundo. El estacionamiento se llenó de familias. Los medios locales cubrieron la historia no como una queja, sino como un ejemplo de resiliencia comunitaria. Esmé se movía entre la gente, organizando, intercambiando, asegurándose de que nadie se fuera con las manos vacías. Patricio la observaba, de pie junto a la puerta, no como un supervisor, sino como un socio. Por primera vez se sintió orgulloso de su trabajo, no por las métricas, sino por el impacto humano. La gran queja colectiva se disolvió en elogios. Esa tarde la crisis había amainado. La huelga del eje central, aunque no terminada, mostró signos de ceder. Patricio fue convocado a una videoconferencia urgente con la dirección corporativa. Lo esperaban regaños, o quizás el despido. Para sorpresa de sus colegas, Patricio no estaba en su cubículo, sino en la entrada del almacén frío, esperando a Esmé, que acababa de terminar su turno. «Entras conmigo», le dijo Patricio. Esmé se quedó helada. Ni hablar. «No me meto en asuntos corporativos, ya lo sabes. Esto es tu asunto», insistió Patricio. Entraron juntos a el cubículo del jefe. En la pantalla, 4 rostros serios de traje esperaban una explicación sobre el comportamiento inusual en la milpa dorada. Patricio se paró derecho, pero sin la rigidez de antes. «Señores», comenzó Patricio, «en las últimas semanas hemos enfrentado una crisis logística sin precedentes. La planilla T40, las métricas y los reportes, todo se volvió irrelevante». Habló de cómo Esmé había salvado la reputación de la tienda con ingenio y liderazgo. Explicó el sistema de intercambio vecinal, enfatizando la lealtad generada. «Recomiendo no solo que se mantenga el modelo operativo, sino que se premie a la responsable», continuó Patricio, mirando directamente a Esmé. Por su experiencia en el piso, su lealtad al equipo y su capacidad de liderazgo en momentos críticos, anunció su promoción inmediata a líder de equipo del turno nocturno. «Esto no es solo un ascenso, es un reconocimiento al corazón de esta operación». Esmé se quedó sin aliento. Jamás había esperado eso. Los ejecutivos, sorprendentemente, asintieron, más interesados en el éxito de la estrategia que en el protocolo roto. Patricio esperó un momento y luego, mirando a Esmé con una intensidad que no le cabía en el traje, agregó, elevando la voz para que lo escuchara toda la corporación, «y una cosa más. Quien solo ve el crachá de mi solapa o el chaleco de Esmeralda, se pierde la oportunidad de ver la conexión que hemos forjado en esta crisis. Lo que inició como una discusión entre planillas y paletas se ha convertido en la relación más importante de mi vida. Asumo públicamente mi relación con Esmeralda Rangel Chávez». Se hizo un silencio digital sepulcral.
Los rostros en la pantalla se quedaron inmóviles, la jerarquía corporativa en shock ante tal desafío. Esmé sintió un nudo en la garganta. Nunca pensó que el frío godines de las planillas tuviera tanto valor. Patricio ignoró a la corporación, tomó suavemente la mano de Esmé sobre el escritorio lleno de informes y sonrió, esta vez sin la tensión de las métricas. Era la sonrisa de un hombre que había encontrado algo mucho más valioso que un ascenso: el corazón. El ruido de fondo del súper La Milpa Dorada, el zumbido de los refrigeradores, el suave giro de las carretillas, sonaba como una melodía de fondo a su nuevo comienzo. La lección estaba clara. El amor verdadero, como el inventario esencial, a menudo se encuentra en el lugar menos esperado, lejos de la oficina, justo entre las prateleiras, cubierto por el polvo del trabajo duro. Patricio había descendido de su torre de control para encontrar su camino, y en ese descenso había encontrado a Esmé. El crachá y el chaleco ahora solo eran símbolos de un equipo que finalmente funcionaba a la perfección. El súper La Milpa Dorada olía a tierra mojada, a jitomates frescos y a la leve acidez de las canastas de intercambio que se habían vaciado en el estacionamiento trasero. La noche había traído la calma, pero una calma diferente, cargada de la satisfacción del trabajo bien hecho y el eco de las risas vecinales. La operación Noche Tostada y el mercado de intercambio vecinal no solo habían salvado la reputación del negocio, sino que habían redefinido lo que significaba el éxito para Patricio. Eran casi las 4 de la mañana. Patricio y Esmé estaban en el almacén frío cerrando los últimos palets vacíos. El chaleco reflectante verde que Patricio llevaba ahora se sentía como una segunda piel, pesado y honesto, manchado con betabel y polvo. Su crachá de gerente colgaba en la solapa de su traje, abandonado en el cubículo del jefe, en otro mundo. Nunca pensé que se pudiera generar tanto valor con 1 kilo de frijol y la promesa de no ser un imbécil, comentó Patricio, su voz resonando en el frío espacio. Estaba físicamente agotado, pero la ansiedad crónica que lo había acompañado desde que tomó el puesto se había disipado, reemplazada por un cansancio saludable. Esmé estaba sentada en una caja invertida de detergente, revisando la lista de pedidos pendientes que ahora sí, gracias al intercambio, podían surtir. Sus manos, antes tensas por el resentimiento hacia la burocracia, se movían con la ligereza de quien domina su entorno. El valor está en la confianza, Patricio. La gente aquí sabe que, aunque haya huelga, este lugar no los va a dejar morir de hambre. Es más fuerte que cualquier planilla T40, respondió ella sin alzar la mirada. Patricio se acercó, sentándose a su lado. La cercanía era natural, sin la barrera de la jerarquía. Ahora compartían un lenguaje forjado en el esfuerzo y el riesgo compartido. Me enseñaste a ver el negocio, Esmé. Yo solo veía números que subían o bajaban. Tú ves rostros, necesidades, musitó él. Luego se atrevió a extender la mano y tocar la mano de ella, que estaba apoyada sobre el cartón. Sus dedos, más finos y acostumbrados al teclado, se encontraron con los dedos de ella, robustos y curtidos. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Siempre fuiste el único que tenía el poder para hacer lo que hicimos. Yo solo te di el mapa, Patricio. Tú tomaste la decisión de salirte del carril. El silencio que siguió no fue tenso, sino íntimo. El aire frío del almacén se sentía protector, aislando su burbuja del resto del mundo. Los estantes vacíos eran testigos de su sincronía. Patricio se inclinó un poco, y Esmé lo recibió. Fue un beso breve, salado por el sudor y frío por el ambiente, pero que contenía la certeza de un vínculo más profundo que cualquier relación laboral. Era la culminación de la admiración que había florecido en la crisis.
Se separaron ligeramente, con una sonrisa compartida que borraba las semanas de fricción. Ahora el problema es que la corporación se va a enterar. Y no les va a gustar que un gerente use el estacionamiento para hacer un tianguis de jitomates, dijo Esmé, volviendo a la realidad pragmática. Patricio se puso de pie, su expresión recuperando una determinación que iba más allá de la ambición superficial. Eso lo veremos. Ya no me da tanto miedo lo que piensen. Mi prioridad cambió. Justo entonces, el viejo interfono de la bodega cobró vida con un chirrido estridente. Gerente Valenzuela, necesito que suba a el cubículo del jefe. Ahora. La videollamada de la dirección ejecutiva es en 5 minutos. Están furiosos por el evento no autorizado, gritó la voz nerviosa del guardia de seguridad del turno. Patricio miró a Esmé. Órale, llegó el momento de rendir cuentas. Se quitó el chaleco reflectante, pero no se puso el saco. Dejó la camisa de vestir sudada, una declaración silenciosa de dónde había estado. Voy por mi crachá, anunció. Patricio, ¿qué vas a hacer? No puedes enfrentarlo solo. Te van a hacer pedazos por violar el protocolo de manejo de crisis, advirtió Esmé, poniéndose de pie. Él le ofreció la mano de nuevo, esta vez para guiarla fuera del almacén. No voy solo. Entras conmigo. Esto es una presentación de equipo. Si me hundo, nos hundimos juntos, pero si ganamos, ganamos los dos. Y tú te mereces estar ahí. Esmé dudó solo un instante. Siempre había evitado el drama corporativo. Su lugar era en el piso, en la chamba dura. Pero al ver la mirada decidida de Patricio, comprendió que este ya no era un acto de sumisión a la jerarquía, sino de desafío mutuo. Asintió, su coleta firme. Subieron al cubículo del jefe. El aire acondicionado excesivo golpeó a Patricio como una pared helada, un intento del ambiente de oficina por reabsorberlo. El momento crucial, enfrentamiento y confesión. El cubículo del jefe era pequeño, opresivo, y la luz azul de la pantalla de videoconferencia dominaba el ambiente. 4 rostros de ejecutivos, todos impecablemente vestidos, miraban con una mezcla de ira y desconcierto. Esmé se paró junto a Patricio, sintiendo el peso de las miradas sobre su chaleco reflectante verde. Patricio, sin preámbulos, inició la conversación. Buenas tardes, señores. Sé que han estado siguiendo los reportes sobre las anomalías en la Milpa Dorada. Estamos aquí para presentar los resultados de nuestra estrategia de gestión de crisis, dijo Patricio, sin sonar defensivo, sino profesional y firme. El rostro principal en la pantalla, un hombre con un traje de miles de pesos llamado Director Ávila, frunció el ceño. Anomalías es un eufemismo, Valenzuela. Hemos recibido reportes de que usted ha estado organizando un mercado negro en el estacionamiento, violando las políticas de ventas. Y peor aún, la gran queja colectiva se hizo viral antes de que pudiéramos emitir nuestro comunicado oficial. La queja colectiva se disolvió antes de que llegara a la fase de litigio, Director Ávila, interrumpió Patricio, con una calma forjada en el miedo. Permítame presentar a Esmeralda Rangel Chávez, nuestra repositora nocturna. Ella fue la arquitecta de la solución. Esmé asintió brevemente a la pantalla. Los ejecutivos la ignoraron, centrados en Patricio. Valenzuela, esta es una conversación de gerencia. No necesitamos al personal de piso aquí. Explique los números, espetó una ejecutiva. Patricio apretó la mandíbula. Era la burocracia ciega en su máxima expresión. Solo veían el uniforme, no el cerebro. El problema, señores, es precisamente que la planilla T40 no funciona cuando no hay entregas. Nuestro inventario físico, el real, estaba en el almacén frío. La moral del cliente estaba en el suelo. Esmeralda vio algo que sus métricas nunca verán.
la necesidad de comunidad, explicó Patricio, apoyando una mano en el hombro de Esmé. Continuó, detallando el éxito, cómo el intercambio vecinal había mitigado la escasez, cómo habían creado una lealtad que superaba el bache de la huelga, y cómo el nombre del súper del barrio ahora se asociaba con la resiliencia, no con el desabasto. Nuestra pérdida de ingresos se vio compensada por la ola de publicidad positiva. La gente volvió por la empatía, no por las promociones, y eso, señores, es el único número que importa en este momento, concluyó Patricio. Hubo un silencio tenso. Los ejecutivos se miraron entre sí, visiblemente incómodos, pero incapaces de refutar el éxito tangible. El director Ávila carraspeó. Aceptamos que la estrategia, aunque heterodoxa, funcionó para contener el daño mediático. Pero el protocolo es el protocolo. Valenzuela, debe haber una compensación o un castigo por el riesgo tomado. Patricio sonrió. Él sabía que estaban buscando una forma de salvar la cara corporativa. Les daría exactamente lo que querían, pero a su manera. Estoy de acuerdo. Debe haber un reconocimiento oficial por el ingenio y la lealtad que salvaron esta sucursal de un colapso total. Y ese reconocimiento debe ir a la persona que no abandonó su puesto ni sus principios durante la crisis. Patricio miró a Esmé. Sus ojos brillaban con una intensidad desconocida para sus antiguos colegas corporativos. El chaleco reflectante verde nunca se había sentido tan imponente como en ese momento. «Señores», declaró Patricio con una voz fuerte y clara, «recomiendo la promoción inmediata de Esmeralda Rangel Chávez a líder de equipo del turno nocturno. Es más que un ascenso. Es un cambio estratégico. Ella ha demostrado un liderazgo operativo superior y una capacidad de toma de decisiones que yo mismo, como gerente, no poseía al llegar. Sus planillas no registran el corazón, pero el corazón es lo que mantiene esta tienda abierta». Esmé sintió que le faltaba el aliento. Patricio no solo la estaba salvando de una amonestación, la estaba elevando. La ejecutiva de recursos humanos, una mujer conocida por su frialdad, asintió lentamente. Si los resultados son evidentes, la promoción se aprueba. Se ajustará su sueldo y sus responsabilidades se formalizarán para incluir la gestión de inventario de emergencia. Patricio asintió, una victoria agridulce, pero él no había terminado. Sabía que esta era su única oportunidad de romper la barrera que el crachá había impuesto entre ellos y de demostrarle a Esmé y al mundo corporativo que su conexión era real. Patricio dio un paso al frente, ignorando las caras aburridas de los ejecutivos en la pantalla que ya daban la reunión por terminada. «Y con el respeto que me merece la dirección», continuó Patricio, su voz ahora era personal, vibrante de emoción. «Debo aclarar algo más respecto a mi comportamiento inusual y la colaboración forjada durante esta crisis. Quien solo se fija en mi crachá o en el chaleco de Esmeralda, se pierde de vista lo que realmente está sucediendo aquí. Esto no es solo una alianza profesional por el negocio. Lo que nos obligó a trabajar codo a codo, a entendernos más allá de la planilla T40, nos reveló una verdad mucho más profunda». Patricio tomó la mano de Esmé con firmeza, levantándola ligeramente para que los 4 ejecutivos y Esmé misma vieran el gesto. «Asumo públicamente y ante ustedes que mi relación con Esmeralda Rangel Chávez ha dejado de ser solo profesional. Lo que empezó con planillas y discusiones sobre horarios se ha convertido en la conexión más auténtica que he tenido en mi vida. Esmeralda es mi socia, mi líder de equipo y la mujer con la que quiero construir mi futuro. Y sí, es algo que debería haber sabido antes de aceptar un puesto que me obligaba a ver números en lugar de personas». El silencio en la videoconferencia fue ensordecedor. Los ejecutivos se quedaron petrificados. El director Ávila intentó hablar,
pero solo salió un balbuceo ahogado. Patricio había desafiado abiertamente la cultura de la empresa que desalentaba cualquier vínculo personal jerárquico, especialmente uno que involucrara a un gerente y a personal operativo. Había quemado sus naves corporativas por ella. Esme no pudo evitar que se le llenaran los ojos de lágrimas. Se trataba de algo más que palabras. Era un sacrificio profesional total, hecho con una honestidad brutal, frente a la gente que definía su carrera. Patricio, con una sonrisa triunfal, apagó la cámara de la videoconferencia sin esperar respuesta, dejando a los ejecutivos congelados en sus pantallas. La presión sobre sus hombros, esa carga insoportable de las metas, se había ido por completo. Se volteó hacia Esme. Ella seguía sin poder hablar, abrumada por la mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Qué acabas de hacer, Patricio? Lo correcto. Poner mis prioridades donde deben estar, respondió él, quitándose el crachá de gerente y colocándolo suavemente en el escritorio. Ya no me importa ser un godínez frío. Quiero ser alguien que valga la pena para ti. Esme se acercó y lo abrazó con toda su fuerza, el aroma a limpieza y especias del almacén envolviéndolos. El abrazo fue una promesa, un compromiso forjado no en citas románticas, sino en la trinchera del trabajo nocturno. «Patricio, eres un loco», murmuró ella contra su hombro, «pero eres mi loco». Epílogo. Un nuevo comienzo entre pasillos. La mañana llegó, y con ella un nuevo capítulo para el Súper La Milpa Dorada. La huelga de transportistas finalmente se levantó, y las entregas comenzaron a llegar. Pero el ambiente en el turno nocturno había cambiado irrevocablemente. Esme, ahora con una chaqueta de equipo ligeramente diferente, un uniforme que denotaba su nuevo puesto como líder, organizaba la entrada masiva de mercancía en el almacén frío. Su liderazgo era palpable. Su equipo, leal y eficiente, trabajaba con una moral renovada. Patricio, aunque oficialmente seguía siendo el gerente, había transformado el cubículo del jefe de una torre de aislamiento a un centro de apoyo logístico y pasaba la mayor parte de su tiempo en el piso, codo a codo, con Esme. Ya no usaba el término planilla T40 para referirse a la organización, sino el sistema Esme. Esa noche, mientras revisaban el pasillo de granos que ahora estaba gloriosamente lleno, Patricio se detuvo y observó a Esme. Ella estaba reubicando una caja de arroz, fuerte y concentrada. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Patricio. Esme se giró, sonriendo. Había una ligereza en su rostro que él no había visto antes de la crisis. En mi búsqueda desesperada por optimizar el inventario y salvar mi ascenso, lo único que logré fue descubrir que mi verdadera promoción era pasar de ser tu jefe a ser tu compañero, bromeó él. Y que yo, la que detesta los títulos, ahora tengo uno gracias al godínez que resultó tener corazón, replicó Esme, lanzándole un guiño. Patricio se acercó, ajustando suavemente el chaleco reflectante verde de ella, ahora símbolo de su autoridad y su amor. El crachá de gerente de él, que había guardado en su bolsillo, seguía ahí, pero su significado había cambiado. Ya no era una barrera, sino una herramienta para apoyar el liderazgo real de Esme. Se besaron en medio del pasillo, bajo la luz fría que ahora se sentía cálida. El amor había florecido no a pesar de las prateleiras, sino justo entre ellas, en el corazón del trabajo duro y la honestidad. La Milpa Dorada nunca volvería a ser la misma, y ellos tampoco. Habían aprendido que la verdadera eficiencia se mide en la conexión humana, no en las hojas de cálculo. La luz fría del cubículo del jefe zumbaba sobre el silencio. El eco del portazo digital, al apagar la videoconferencia, resonaba en el aire acondicionado excesivo. Patricio soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo.
Era un suspiro largo y tembloroso, mezclado con una euforia salvaje. Había lanzado su carrera, su futuro planeado, a las fauces de los ejecutivos, y se sentía extrañamente ligero. Esmeralda lo miraba, el color le había vuelto al rostro, pero sus ojos oscuros reflejaban la inmensidad del riesgo que él había tomado. Había pasado de la desconfianza total a ser objeto de un sacrificio corporativo que rozaba la locura. «Patricio, ¿entiendes lo que acabas de hacer?», preguntó Esmeralda, su voz baja y rasposa, el pragmatismo inherente a su naturaleza luchando contra la oleada de emoción. Él se recargó en el escritorio, junto a la pila de planillas T40 obsoletas. Su camisa blanca, todavía pegada al cuerpo por el sudor de la operación Noche Tostada, contrastaba con la pulcritud artificial de la oficina. «Hice lo que era justo, Esmé, lo que era honesto», replicó, acercándose a ella. «Y créeme, si me hubieran dejado terminar la reunión sin apagarles la cámara, la burocracia se habría tragado mi ascenso y tu trabajo. Tenía que ser definitivo. Tenía que obligarlos a ver que no hay vuelta atrás». Ella acarició el material áspero de su chaleco reflectante verde. El ascenso era tangible, una realidad que la sacaba de las sombras operativas, pero la declaración pública de su relación era un terremoto. «Patricio, esos hombres viven para los memorándums y las reglas de recursos humanos. Esto no es Televisa, es un supermercado. Nos van a sancionar, van a buscar cómo anular mi ascenso, o peor, te van a transferir a alguna sucursal en el desierto para que te pudras en planillas sin refrigeración». Patricio sonrió, una sonrisa genuina que rara vez había usado antes de esta crisis. Era la sonrisa de un hombre que por primera vez se sentía en control de su propia vida, no de su escalafón. «Que lo intenten. La Milpa Dorada no ha tenido mejores números de satisfacción y retención de clientes en una década. La gran queja colectiva, esa amenaza que nos iba a hundir, se convirtió en una carta de amor de la comunidad. No pueden castigar el éxito. Pueden quejarte del método, sí, pero no pueden despedirme por salvarles el pellejo. Y si lo hacen, me voy con la frente en alto. Pero me voy contigo». Se produjo un silencio pesado. Esmeralda comprendió que esa era la promesa más seria y profunda que le había hecho. Él ya no era el Godínez que valoraba la empresa por encima de todo. Había elegido. «¿Y el crachá?», preguntó ella, señalando el crachá de gerente que seguía sobre el escritorio. Patricio lo tomó, sintiendo el peso frío del metal y el plástico. Ya no era un símbolo de poder, sino un recuerdo de una identidad anterior. Lo guardó en el bolsillo interior de su camisa, cerca del corazón. «Lo guardo. Ya veremos si lo uso mañana. Pero hoy, Esmé, mi lugar está donde está la chamba de verdad, en el piso, contigo». El sol comenzaba a asomar, tiñendo el horizonte de la Ciudad de México de un gris melancólico, anunciando el final del turno nocturno. Se quedaron un momento más, asimilando la nueva realidad. El beso que compartieron entonces fue diferente al anterior. Era largo, profundo y lleno de la certeza de un futuro incierto, pero compartido. Era el sabor de la libertad. Salieron del cubículo del jefe juntos. El guardia de seguridad, un hombre viejo y bonachón, llamado Don Chema, los vio descender. Don Chema, que había sido testigo de la operación Noche Tostada, solo asintió, su rostro inexpresivo. Él ya lo sabía. En la noche de la Milpa Dorada, los secretos se disolvían en el olor a cloro y cartón. El resto del equipo de reposición, que ya terminaba de organizar los últimos estantes, los miró. No hubo risas ni cuchicheos, solo un respeto profundo. Sabían que Patricio había luchado por ellos, y Esmé había ascendido por mérito. La jerarquía había sido reemplazada por la lealtad. Las siguientes 48 horas fueron una tempestad de correos electrónicos,
y llamadas de teléfono que Patricio decidió manejar con una calma imperturbable. Los ejecutivos, tal como había predicho Esmé, no podían dejar de lado la ofensa a su protocolo. Desde la sede corporativa llegó una ráfaga de memorándums que describían su conducta como altamente cuestionable, violatoria de las políticas de gestión de crisis y, en un tono apenas velado, éticamente inapropiada respecto a las relaciones jerárquicas. Patricio estaba de vuelta en el cubículo del jefe, pero ahora Esmé estaba sentada a su lado, leyendo los documentos con él. Él leía los tecnicismos corporativos. Ella le daba la traducción al lenguaje de la calle. «Mira esto», dijo Patricio, señalando una frase en el memorándum del director Ávila. «La promoción de las Rita Rangel Chávez será ratificada dada la evidente mejora en las métricas de inventario y satisfacción. Sin embargo, el gerente Valenzuela queda bajo observación rigurosa por 6 meses. Cualquier reincidencia en la ruptura de protocolo será causa de terminación inmediata». Esmé levantó una ceja. 6 meses de casting para ver si te portas bien. O sea, te están diciendo: «Nos salvaste, pero eres un imprudente. No te echamos porque eres útil, pero ten cuidado, güey». «Exactamente», confirmó Patricio. «Les dimos éxito, y el éxito es el único Dios al que le rinden culto. Tuvieron que tragar su orgullo. Pero lo más importante», dijo él, deslizando el documento, «no mencionaron la declaración personal. La ignoraron por completo. No pueden probar que estamos saliendo si no hay evidencia tangible fuera de esa videoconferencia. Nos han dado la ventaja. Creen que nos intimidaron, pero en realidad nos dieron el margen de maniobra que necesitábamos», comentó Esmeralda, analizando la situación como una estrategia logística, no como un drama personal. Esmé ya estaba operando bajo su nuevo título, ajustando la planilla T40, no para seguirla ciegamente, sino para reflejar la realidad del flujo de mercancía y la demanda del barrio. Había implementado el sistema Esmé, un método de reabastecimiento intuitivo que priorizaba el producto local y el intercambio rápido. Había pasado de ser la empleada reacia a seguir protocolos a ser la que reescribía los protocolos, protegida por los excelentes números que ella misma generaba. Patricio, por su parte, había abandonado su traje de etiqueta. Ahora vestía jeans y camisas de lino, funcionales para el trabajo en el piso. Se había mudado físicamente al almacén. Su escritorio, en el cubículo del jefe, estaba cubierto de polvo, salvo por una sola fotografía enmarcada, una imagen borrosa de Esmé riendo, tomada durante la noche tostada, con el chaleco reflectante verde brillando bajo las luces de neón. Una semana después, la vida en el súper La Milpa Dorada había encontrado un equilibrio inusitado. El almacén frío ya no era un sitio caótico, sino una orquesta de eficiencia silenciosa. El sonido de los pallets siendo movidos y los carritos de carga rodando sobre el cemento era la nueva banda sonora de su relación. Esa noche estaban reponiendo juntos el pasillo de los lácteos, una zona que tradicionalmente requería atención meticulosa y rápida. Patricio estaba cargando cajas de yogur de fresa. Su complexión delgada había ganado un poco de musculatura gracias al esfuerzo físico constante. Nunca pensé que diría esto, pero el trabajo físico te limpia la cabeza. Las planillas T40 solo me daban dolor de cabeza. Estas cajas, solo dolor de espalda, bromeó Patricio, limpiándose el sudor de la frente. Esmé, con una fuerza sorprendente, levantó una pila de cartones de leche. Su nuevo puesto le había dado una autoridad formal, pero su respeto se lo había ganado con años de trabajo duro. Ahora, la gente la escuchaba. La diferencia, Patricio, es que el dolor de espalda se quita con descanso. El dolor de cabeza que te daba la burocracia era existencial. «Te estaba matando el alma de Godínez», replicó ella con una sonrisa juguetona.
Mientras colocaban los cartones, sus manos se rozaron varias veces. La electricidad que sentían ya no era la tensión del conflicto, sino la calidez del afecto. «Ahora que soy observado rigurosamente», dijo Patricio, bajando la voz al nivel del susurro. «Tenemos que ser discretos en el trabajo. No quiero darle a Ávila ninguna excusa para mandar mi crachá de vuelta a recursos humanos». Esmé se detuvo. Colocó un cartón de leche con precisión. Discreción, entendido. Pero la verdad es que ya no me importa. Antes me daba miedo que la gente viera mi chamba y pensara que era todo lo que soy. Ahora, contigo, me da igual. Dejamos el corazón en el trabajo. ¿Qué más da? Dejar el corazón en el trabajo, repitió Patricio. Eso es lo que falló la corporación. Siempre piensan que el corazón es una debilidad. Se miraron. Había una comprensión tácita de que su amor no era un escape de la rutina, sino una extensión de ella. Había crecido en la dificultad, en el barro, como la milpa que le daba nombre al súper. El súper, la milpa dorada, era un ecosistema nocturno, y ellos eran su centro. El equipo de reposición trabajaba con un ritmo armonioso que antes no existía. Por cierto, dijo Esmé, retomando la conversación mientras ajustaba la temperatura de la nevera, el equipo necesita un nuevo uniforme. El verde reflectante está bien, pero para el nuevo turno de limpieza y seguridad necesitamos algo que combine el aspecto profesional con la funcionalidad. ¿Qué sugieres, gerente? Patricio sintió un pinchazo de orgullo. Esmé le estaba pidiendo su experiencia logística, pero bajo su liderazgo. Sugiero algo con más bolsillos. Los hombres y mujeres del piso necesitan herramientas, no solo un crachá, y tal vez un color que no sea tan chillón. Un gris oscuro que camufle el polvo. Me gusta. Gris oscuro. Y sí, más bolsillos, asintió Esmé tomando nota mentalmente. El proceso de decisión era ahora colaborativo, respetando el conocimiento operativo de ella y el soporte administrativo de él. Los meses siguientes transcurrieron en una tensa pero dulce rutina. La observación rigurosa de Patricio se convirtió en una farsa corporativa, ya que los números de la tienda no dejaban de mejorar. Esmé era una líder natural, su equipo era el más eficiente de toda la cadena, y su implementación del sistema Esmé se estudiaba silenciosamente como un caso de éxito no convencional. Patricio y Esmé mantenían su relación profesional y formal durante el día, pero sus noches eran un tejido íntimo de cajas, inventarios y cenas rápidas de medianoche en el almacén. Habían aprendido a comunicarse con miradas, con un simple toque en el brazo que significaba mucho más que cualquier memorándum de recursos humanos. Una noche, mientras terminaban de cerrar la tienda, Patricio le pidió a Esmé que lo acompañara al cubículo del jefe. Ella dudó. Raramente subían juntos, para evitar que el guardia de seguridad o el equipo de turno matutino vieran una cercanía excesiva. Es importante, Esmé. Es el final de los 6 meses de observación, explicó Patricio, su rostro serio. Subieron. El cubículo olía a aire viciado, pero la pila de planillas T40 había desaparecido por completo, reemplazada por una tableta con acceso directo a los datos de inventario en tiempo real. Patricio se sentó frente a la computadora y abrió una carpeta protegida con contraseña. Eran archivos de la dirección corporativa. Hace una hora recibí el reporte final de mi periodo de observación, dijo Patricio, su voz cargada de una emoción controlada. Querían encontrar algo para sancionarme, Esmé. Una falla logística, un mal manejo de personal, cualquier cosa. Pero el equipo es perfecto, tus estrategias son impecables. Abrió el archivo principal, mostrando una línea de texto. Me han levantado la observación, continuó Patricio. No solo eso. Me han felicitado por integrar el talento operativo local al proceso gerencial. Y mira esto, señaló una sección pequeña en la parte inferior del informe.
Me están ofreciendo la gerencia regional. Implica moverme de ciudad, supervisar 5 sucursales y un aumento de sueldo considerable, dijo Patricio. Esmé se quedó inmóvil. El miedo que sintió no era por él, sino por la distancia. El éxito corporativo volvía a amenazar con separarlos. ¿Y qué les dijiste?, preguntó Esmeralda, su corazón latiendo con fuerza. Patricio se giró en la silla. Sacó de su bolsillo el crachá de gerente, que llevaba meses guardado, y también el chaleco reflectante verde que había usado durante la crisis, ahora doblado y limpio. Les dije que no, que mi trabajo aquí no ha terminado, que la Milpa Dorada es la única sucursal en el país que implementó con éxito una respuesta comunitaria a la huelga del eje central, y que mi éxito depende directamente de mi líder de equipo, Esmeralda Rangel Chávez. Patricio se puso de pie, sus ojos fijos en ella, llenos de un amor que había superado la burocracia. Les dije que si querían mi lealtad, la debían ganar entendiendo que las métricas de este lugar están hechas de empatía y que yo no me muevo sin mi socia. Les expliqué que la única promoción que aceptaría es una que nos permitiese seguir reescribiendo las reglas, juntos, aquí. Patricio se acercó, sosteniendo el crachá de gerente en una mano y el chaleco en la otra. Esmé, dijo él, su voz grave y tierna, tú me enseñaste que el valor de un líder no está en lo que lleva colgado en la solapa, sino en las manos curtidas por el trabajo honesto. Te propongo que sigamos dirigiendo esto, que sigamos reponiendo el mundo un estante a la vez y que lo hagamos oficialmente sin escondernos. Sacó una pequeña caja de terciopelo del mismo bolsillo donde guardaba el crachá. Esmeralda sintió que las rodillas le temblaban. Después de años de pragmatismo y escepticismo, estaba a punto de llorar en el aséptico cubículo del jefe. Este es nuestro pasillo, Esmé, nuestro lugar. Me aceptas no solo como tu compañero en esta chamba y en la vida, sino como el hombre que aprendió a ver el corazón que hay detrás del chaleco reflectante verde. Las palabras de Patricio fueron la culminación de todo: la honestidad, el riesgo y la aceptación mutua de sus mundos. Él había renunciado a la ambición fría por la calidez de su conexión. Esmeralda, sin poder contener las lágrimas, asintió, extendiendo la mano. Claro que sí, Patricio. Siempre sí. Él deslizó el anillo en su dedo. Era un ajuste perfecto, como su nueva vida. Se abrazaron en medio de la oficina, ya no a escondidas, sino con la certeza de que su conexión era inquebrantable. El día de su boda, un mes después, no fue en un salón elegante, sino en el estacionamiento trasero de El Súper La Milpa Dorada, el mismo lugar donde habían organizado la operación Noche Tostada. Habían invitado a todo el barrio y, por supuesto, a su equipo del turno nocturno. Esmé no llevaba un vestido de novia tradicional, sino una falda larga y su chaqueta de líder de equipo, con su chaleco reflectante verde limpio y reluciente, como un símbolo de la vida que habían construido. Patricio llevaba su camisa de vestir, pero sin saco, y por primera vez no llevaba el crachá de gerente. Don Chema, el guardia de seguridad, servía como testigo silencioso. Durante el brindis, Patricio tomó la palabra, sosteniendo la mano de Esmeralda. Mucha gente, incluso en la dirección corporativa, no entendió por qué me quedé aquí, por qué renuncié a la gerencia regional. Pero la respuesta es simple, comenzó Patricio, mirando a la multitud. Siempre nos enseñan que hay que ver el crachá, el título, el sueldo, que eso define nuestro valor. Yo cometí ese error. Miró a Esmeralda, su voz quebrándose ligeramente. Yo solo veía números, solo veía mi meta, hasta que la crisis me obligó a bajar al piso y trabajar con la persona más inteligente, fuerte y empática que he conocido.
Quien ve solo el crachá de la solapa se pierde la oportunidad de enarbolar una conexión profunda y auténtica que reside justo en el corazón. Mi verdadero ascenso no fue el cargo de gerente, fue pasar de ver a Esmeralda como una empleada a verla como mi socia, mi líder y mi esposa. La multitud estalló en aplausos. El sol se estaba poniendo y las luces de neón de la milpa dorada se encendieron, iluminando su celebración. Esmé tomó el micrófono. Patricio aprendió la lección. La vida no se mide en planillas T40, sino en el kilo de tortillas que pudiste conseguir para tu vecino cuando todo se vino abajo. Y nuestro amor floreció entre prateleiras, en el corazón del turno nocturno. Es un amor que huele a almacén frío y a café recalentado, y no lo cambiaría por ninguna oficina de cristal. La celebración continuó con música y risas, un verdadero tianguis de alegría y afecto en el corazón del súper del barrio. Patricio y Esmeralda, juntos, habían demostrado que la verdadera lealtad y el amor más fuerte se encuentran donde menos se espera, no en la cima de la jerarquía, sino codo a codo, reponiendo los estantes de la vida. Échame la mano, suscríbete y déjanos ese like.